Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Bueno, lo prometido es deuda, así que aquí estamos una semana más y vamos a tratar, o voy a hablaros del último capítulo, por así decirlo, del libro que escribió Frank Blodin titulado Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith. Bien, este capítulo no es en sí un capítulo, sino es más bien lo que llama o denomina suplemento. Pero antes de nada, felicitaros las fiestas, decir feliz Navidad y si no nos vemos, que creo que sí, pues que tengáis buena salida y entrada de año. Es decir, feliz y próspero año nuevo. Pero bueno, de momento feliz Navidad porque mañana es Navidad. Es una costumbre, es decir, es una celebración que a mí me parece bien dentro del contexto porque es una momento, un día en que se reúnen las familias y se desean buenas nuevas y etcétera, etcétera. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar eh, el capítulo de hoy. Suplemento. Una de las principales premisas originales de esta biografía fue que la asunción del papel del profeta religioso por parte de José Smith fue un proceso evolutivo que comenzó como escrutador bucólico, utilizando las técnicas primitivas del folclore de la magia común a su zona, la mayoría de las cuales descartó al convertirse en un predicador profeta. Parecía haber buena evidencia de que cuando eligió escribir sobre esta evolución en su historia de la Iglesia, distorsionó el pasado con el interés de promover su imagen pública como joven profeta dotado con un sustancial y creciente número de seguidores. Había evidencia incluso para estimular la duda de la autenticidad de la primera visión que José Smith declaró en su historia oficial que había cogido en 1820 cuando tenía 14 años. En la impresión original de esta biografía, en 1945, se afirmaba que la descripción de José Smith de su primera visión fue publicada por primera vez por Orson Pratt en Remarkable Vision en 1840, 20 años después de lo que se suponía que había ocurrido, que entre 1820 y 1840 los amigos de José estaban escribiendo largos panegíricos. Sus enemigos lo difamaban en una incesante corriente de declaraciones juradas y panfletos y el propio José dictaba varios volúmenes de prosa con sabor a Biblia. Pero nadie en este largo periodo ni siquiera insinuó que había escuchado la historia de los dos dioses. A menos ninguna de esas insinuaciones ha sobrevivido en papel o manuscrito y sugerí que a pesar de las protestas de José Mí de que sus visiones le habían causado una gran persecución, en particular por los ministros locales, esta supuesta visión en realidad pasó totalmente desapercibida en la ciudad natal de José y podía haber sido pura invención creada algún tiempo después de 1834. Es decir, se supone que fue en 1838 según los documentos de la Iglesia. A pesar de la dedicada búsqueda de los primeros periódicos y manuscritos durante los últimos 25 años, nadie ha encontrado todavía ningún documento escrito antes de la publicación del Libro Mormón en 1830 que menciona la primera visión de Dios y Jesucristo de José Smith, aunque sí hay evidencia de sus afirmaciones de que había visto un ángel o ángeles en relación con su descubrimiento de las planchas de oro. Importantes evidencias recién publicadas de los archivos de manuscritos de la Iglesia Mormona de Salt Lake City indican que a finales de 1830 o principios de 1831, José Smith comenzó a escribir y a hablar con cierta libertad entre sus seguidores acerca de una gran misión en su juventud. Ahora sabemos que dictó al menos tres descripciones diferentes de la primera visión entre 1831 o 1832 y 1839, y que estas descripciones difieren notablemente en detalles. Los textos de estas tres versiones fueron publicados en su totalidad, con escrupulosa atención a la exactitud tanto en la reproducción como en la datación, por el historiador mormón Dean C. Jesse en The Early Accounts of Joseph Smith First Vision, en la primavera de 1969.
Los rumores de que José Smith habló de haber visto a Dios se imprimieron primero en el Palmyra Reflector del 14 de febrero de 1831. Aquí el editor local de la ciudad natal de José Smith informó que los seguidores del joven profeta en Kirtland, Ohio, decían a- que habían visto a Dios frecuentemente y en persona, y que se exhibieron comisiones y papeles que se dice que fueron firmados por Cristo mismo. En algún momento durante 1831 o 1832, José Smith comenzó su primer intento de autobiografía, dictándosela a su secretario Frederick T. Williams. Comenzó como sigue. Una historia de la vida de José Smith Jr., un relato de su maravillosa experiencia y de todos los actos poderosos que hace en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, de quien da testimonio, y también un relato del surgimiento de la Iglesia de Cristo en la víspera del tiempo. Después de contar su creciente desprecio por las luchas sectarias de su vecindario, José Smith escribió su primera visión con estas palabras: clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Y el Señor escuchó mi ruego en aquel lugar solitario, y mientras me encontraba en la actitud de acudir al Señor, en el 16º año de mi vida, una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí, y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y Él me habló y me dijo: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para todos los que crean que en mi nombre puedan tener la vida eterna. Y aquí, en este momento, el mundo yace en el pecado y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad para llevar a cabo aquello que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles. Aquí hay una nota del traductor que dice: se puede ver el documento original en inglés en un enlace que hay en el libro. Se actualizó la autografía, la puntuación, el uso de mayúsculas y de división de párrafos para la cita en esta parte de la traducción. Bien, continuamos con el capítulo y con lo que decía José Luis. He aquí, vendré pronto como está escrito, en las nubes y revestido de la gloria de mi Padre. Y mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha. Y el Señor estaba conmigo, pero no podía encontrar a nadie que creyera en mi visión celestial. Por razones que desconocemos, José Smith fue reacio a publicar este primer intento de autobiografía. En 1834, cuando colaboró con Oliverio Candeli en un relato de los primeros inicios de su iglesia para el Latter-day Saint Messenger and Advocate, no mencionó la primera visión, sino que simplemente se disculpó de manera defensiva por sus indiscreciones juveniles, que habían sido ampliamente documentadas en el libro de Herbert D. Howell, Mormonismos un baile, publicado a principios de año. La autobiografía en sí parece haber sido abandonada. The answer, yes, the early accounts of Yosemite Field Vision, Brigham Young University Studios, noveno, página 280 de 1969, del Kirtland Letter Book 1829-1835. Este documento era desconocido salvo para los archivistas mormonas, hasta que fue copiado por Paul Gisman para su tesis de maestría de la Universidad de Brigham Young. An Analysis of the Accounts Relating to Joseph Smith Early Vision en 1965. Esta tesis aparentemente estimuló la publicación del relato autorizado de Dean C. Jessel, es decir, el secretario de José Smith. Bien, continuamos. Sin embargo, dictó un diario intermitente y fue a partir de este documento que Dean C. Jessel publicó el segundo relato de la primera visión. El 9 de noviembre de 1835, José Smith fue visitado por Robert Matthias, un notario místico religioso que se hacía llamar Joshua. El ministro judío, que había sido recientemente liberado de la prisión de Nueva York, donde había sido confinado bajo los cargos
desacato al tribunal y de azotar a su hija. El profeta mormón escuchó con enorme curiosidad, registró las doctrinas de Joshua, el ministro judío, en su diario y le permitió hablar ante su pueblo. Hizo algunos comentarios muy excelentes, escribió José Smith, pero su mente estaba evidentemente llena de oscuridad. Le dije que mi Dios me dijo que su Dios era el diablo. Lo que no se imprimió en la historia oficial de la Iglesia fue el hecho de que José Smith fue suficientemente estimulado por Robert Matías para contar su propia historia de la primera visión y que este relato fue fielmente registrado por su secretario Warren A. Condery como parte del diario. Lunes de noviembre. Mientras estaba sentado en su casa esta mañana entre las 10 y las 11, un hombre entró y se presentó llamándose Joshua, el ministro judío. Su apariencia era algo singular. Tenía una barba de unos 5 centímetros de largo, que es bastante gris. Su pelo era también largo y considerablemente plateado con la edad. Tenía la apariencia de un hombre de unos 50 a 55 años. Era alto y recto, de contextura delgada, ojos azules, rostro delgado y tez clara. Llevaba un abrigo verde y pantalones del mismo color. Llevaba un sombrero de piel negra con una ala estrecha. Cuando hablaba, frecuentemente cerraba los ojos y muestra una especie de ceño fundido en su rostro. Él, José, hizo algunas preguntas sobre su nombre, pero no recibió una respuesta definitiva. La conversación pronto se centró en el tema de la religión, y después de que el sujeto de esta narración hubiera hecho algunos comentarios concernientes a la Biblia, comenzó a darle una relación de las circunstancias relacionadas con la aparición del libro de Mormón, que fueron casi como siguen. Siendo educado en mi mente con respecto al tema de la religión y mirando los diferentes sistemas enseñados a los hijos de los hombres, yo no sabía quién estaba en lo correcto o quién estaba equivocado, pero consideré que era de principal importancia para mí que yo estuviera en lo correcto en el asunto de tanto momento, asuntos que implican consecuencias eternas. Estando así perplejo en mi mente, me retiré a la arboleda silenciosa y allí me incliné ante el Señor bajo un sentido de realización, si la Biblia es verdadera. Y pedí y recibirás, llama y se abrirá, busca y encontrarás. Y de nuevo, si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios, que da a todos los hombres libremente y no reprende. Información era lo que más deseaba en ese momento, y con una determinación fija de obtenerla, invoqué al Señor por primera vez en un lugar arriba indicado. Con estas palabras, hice un intento infructuoso de rezar. Mi lengua parecía estar enredada en mi boca, de modo que no podía pronunciar. Oí un ruido detrás de mí como si alguien caminara hacia mí. Intenté de nuevo rezar, pero no pude. El ruido de la pisada parecía acercarse. Me puse de pie y miré a mi alrededor, pero no vi a ninguna persona, cosa que pudiera producir el ruido de la pisada. Me arrodillé de nuevo, mi boca se abrió y mi lengua se soltó. Invoqué al Señor en poderosa oración. Una columna de fuego apareció sobre mi cabeza, la cual se posó sobre mí y me llenó de una alegría indescriptible. Un personaje apareció en medio de esta columna de fuego que se extendía por todas partes y, sin embargo, nada consumía. Otro personaje pronto apareció, como el primero. Me dijo, tus pecados te son perdonados. También me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vi muchos ángeles en esta visión. Tenía unos 14 años cuando recibí esta primera comunicación. Se notará que el Señor de la primera versión se ha convertido en dos personajes, perdón, y que José Smith ha retrasado su edad en el momento de la visión de 16 a 14. José Smith dictó aún una tercera versión de su primera visión en 1839. Aquí dio a entender que los personajes son Dios Padre y Jesucristo. Sus instrucciones para él son claras y precisas y se publican en la naturaleza de su misión. Esta versión publicada en este volumen en las páginas 21 y 22 se convirtió en parte de la historia de la Iglesia oficial y fue la única conocida por la audiencia general mormona hasta 1960, hasta 1965. Devotos y estudiosos mormones han dejado claro que creen que la diferencia entre las tres versiones no tiene importancia. Pero para los no devotos la diferencia es una evidencia del exuberante talento de José Smith para la improvisación ante una audiencia estimulante y de su falta de cuidado en la consistencia de los detalles.
confirman mi especulación original de que la primera visión, si no un invento, fue una fantasía evolutiva que comenzó en un sueño a medio recordar estimulado por la excitación del primer renacimiento y reforzado por el rico folclore de visiones que circulaban en su vecindario. Si la fantasía comenzó con un sueño que se remonta a mediados de la adolescencia, lo que parece probable, el descuido de José Smith sobre el año en que ocurrió sugeriría que el recuerdo original era realmente débil. La confusión de los miembros de su familia y de Oliverio Calderi en años posteriores en relación con la fecha del gran renacimiento de Palmira y los detalles de la visión misma también apoyaría esta suposición. Oliverio Calderi, como hemos visto, declaró que la excitación religiosa comenzó a los 17 años de José, no a los 14, y su hermano William lo puso a los 18. Investigaciones recientes del reverendo Wesley P. Walters han demostrado que el gran renacimiento de Palmira, dirigido por Benjamin P. Stockton y George Lane, ocurrió en 1824 y no en 1820. El historiador mormón Larry C. Porter respondió al material de Walters con pruebas propias de que el reverendo Lane, posiblemente una figura clave en la influencia de la inclinación religiosa de José Smith, hizo viajes a menos de 24 kilómetros de Palmira varias veces entre 1819 y 1824. Todo esto subraya la continua dificultad de reconciliar documentos de votos mormones y no mormones y de identificar de manera concluyente qué predicador revivalista encendió en José Smith un entusiasmo por la vida religiosa y en qué año. De mayor importancia es el reciente descubrimiento del reverendo Mr. Waters en los registros de la Iglesia Presbiteriana de Palmira para el año 1830, que la madre de José Smith y sus hermanos Jairo y Samuel fueron miembros activos de esta iglesia por lo menos durante 8 años después de 1820, la fecha oficial de la primera visión. Los registros de Palmira señalan que estos 3 miembros de la familia Smith comenzaron a descuidar el culto público y el sacramento de la cena del Señor alrededor de septiembre de 1828. Las actas de 1830 de esta iglesia del 3, 10 y 29 de marzo dejan claro que se les acusó de este descuido y abandono durante los últimos 18 meses, que finalmente a finales de marzo de 1830 fueron suspendidos como miembros de la iglesia presbiteriana. Esto plantea una cuestión que nunca ha sido estudiada seriamente. Si la propia familia de José Smith tomó en serio su misión religiosa antes de su supuesto descubrimiento o desenterramiento de la plancha de oro. Pero, en este sentido, la última línea de la versión de José Smith de su primera visión de 1831-1832 abre fascinantes vías de especulación. Pero, podía regocijarme con gran alegría, escribió, y el Señor estaba conmigo, pero no podía encontrar a nadie que creyera en la visión celestial. Tomado al pie de la letra, esto significaría que sus padres se burlaron de él también, y, si es cierto, esta circunstancia emerge como una señal de importancia en su evolución. No tenemos otro lugar donde buscar información sobre este punto, excepto en los Biographical Texts de Lucy Smith, que fue sometido a la censura de su colaboradora Marta Coray y su editor Oso Pratt. Desafortunadamente, en lugar de dar su propio relato de la primera visión de su hijo, Lucy Smith cita directamente de su historia oficial agregando esta línea. Desde esta época hasta el 21 de septiembre de 1828, José continuó como de costumbre trabajando con su padre y durante este intervalo no ocurrió nada de gran importancia, aunque sufrió, como se supone naturalmente, toda clase de oposición y persecución por parte de diferentes órdenes religiosas. Luego continúa en un pasaje notable para relatar que cuando su hijo fue visitado por primera vez por el ángel, Nefi tuvo miedo de decírselo a su padre. Tenía miedo de que mi padre no me creyera, dijo, y solo se animó lo suficiente cuando el ángel le tranquilizó diciendo, creerá cada palabra que le digas. Así, cuando José Smith escribió en 1831 o 1832 que nadie creería en la visión celestial, estaba diciendo una verdad bastante literal. En su ascenso de adivino a profeta, tuvo primero el problema de convertir a su propia familia. Esto nos sugiere que los miembros de su familia fueran cínicos con respecto
a los visionarios. Por el contrario, uno solo tiene que leer los biographical sketches de Lucy Smith para ver que José Smith se enfrentó no tanto al cinismo en su familia como a la competencia. La misma Lucy Smith tenía visiones, al igual que su padre y su hermana Lovisa. Su hermano Jason era un curandero profesional. Ella describe los sueños de su marido como visiones y significativamente José Smith tiene un importante héroe del libro de Mormón, Ley, que dice, he aquí que he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Esta confusión, combinada sin duda con una distinción borrosa entre sus propios sueños y fantasías y la realidad, es un aspecto importante del carácter de José Smith. Vemos el mismo tipo de rasgo, aunque en menor grado, en Lucy Smith y, si se puede confiar en su libro, también en su marido. José Smith no tuvo una ayuda importante de sus padres en las pruebas de realidad. Por el contrario, creció en una familia con un apetito prodigioso por lo maravilloso. Lucy Smith nos dice al describir la primera visión de su marido que viajaba en un espíritu asistente, que le dijo que encontraría en un cierto tronco una caja cuyo contenido, si lo comes, te hará sabio y te dará sabiduría y entendimiento. Se vio obligado a dejarla caer cuando fue amenazado con toda clase de bestias, ganado con cuernos y animales rugientes. En la fantasía del hijo, la caja visionaria se transformó en las fabulosas planchas de oro. Las discrepancias entre la fantasía y realidad en la vida de José Smith no son en ningún lugar más difíciles de resolver que en el material realmente controvertido de los años críticos anteriores a 1830. Aquí hay evidencia no solo de fantasía desenfrenada, sino también de artificio y aparente fraude. Incluso si uno estudia minuciosamente todos los relatos de sus actividades de excavación de dinero, como fueron escritos por sus vecinos y como están descritos en el registro de la corte de 1826, y los relatos desesperadamente variables de las planchas de oro, es virtualmente imposible determinar cuál continuamente José Mí creía en sus propias pretensiones de poderes ocultos y comunicación con ángeles. A algunos amigos y vecinos les pareció a veces totalmente comprometido con su propia misión, pero a su suegro le confesó entre lágrimas que no podía ver en una piedra ahora y nunca podría, y que sus anteriores pretensiones en ese sentido eran todas falsas. De manera similar, también al traducir el libro Mormón, a veces usaba lo que llamaba el sagrado Urim y Tumim, a veces la piedra evidente mundana. A menudo tenía una cortina que lo separaba de su secretario, pero con Cowdery parece haberla abandonado, ya que este último confiesa tener cierta perplejidad a ver a José Smith traducir libremente cuando las planchas no estaban a la vista en absoluto. Lo que, lo que convirtió a sus secretarios y sin duda a sus propios padres no fueron sus dudosos y frecuentemente cambiantes mecanismos de traducción, sino la creación misma. Fue el libro de Mormón, no los espectáculos mágicos, lo que los capturó. La mención de la idea de las planchas de oro fue un producto del periodo de mago de José Smith, pero el libro de Mormón en sí mismo fue la creación de un innovador religioso de nuevo cuño y con talento. Ya he discutido en esta biografía la habilidad con la que se basó en las teorías locales de origen indio, las controversias religiosas de la época y la antimasonería política, entretejiéndolas con mucho arte en el libro que probaría que era un verdadero profeta. No describí completamente su uso de la Biblia en el libro de Mormón. Recomiendo ahora un importante pero muy poco conocido estudio del difunto Wesley M. Jones, a Critical Estudio del libro de Mormón, Suthers, impreso privadamente en Detroit en 1964, para un análisis experto y detallado del grado en que tomó prestado tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No reconocí suficientemente en la edición original de esta biografía la medida en que el libro de Mormón proporciona pistas no solo del eclecticismo de José Smith, sino también de sus conflictos internos. Como cualquier primera novela, puede ser leída en su grado limitado como una autobiografía. Bien, y hay una anotación que dice que en realidad la familia Smith tuvo 7 hijos, pero Efraín aparentemente murió joven. Lucy Smith solo menciona su nacimiento en sus biographical sketches y afirma después de la muerte de José y Harun había criado 6 hijos hasta la edad adulta.
Eso está en la página 280 de la citada biografía. Bien, continuamos. Contiene pistas de su conflicto con los miembros de su propia familia, especialmente sus hermanos. Si se puede decir que el libro tiene un tema importante, no es el del parricidio, como en Harlem y los hermanos Karamazov, sino el del fraticidio, aunque también hay indicios ocasionales del primero. Se puede ver en Ley y sus seis hijos un parecido extraordinario con José Smith, padre, y sus seis hijos. Dos hermanos incluso comparten los mismos nombres, José y Samuel. El libro de Mormón comienza: Yo, Nefi, nací de buenos padres. La versión de 1831 o 32 de la primera autobiografía de José Smith comienza: Nací en el pueblo de Charón, de buenos padres. La relación amistosa entre Ley y su hijo favorecido Nafi es similar a la que existe entre José Smith y su padre, por lo menos como está implícito en la historia de la Iglesia oficial. José Smith, padre, al igual que Lee, tomaba sus propios sueños en serio, y uno de ellos traspuso con algunos cambios en el libro del Mormón como la visión de Lee. Tanto Lee como el anciano Smith llevaban a sus familias al desierto en busca de una tierra prometida. A lo largo del libro de Mormón hay muy poca disensión entre padres e hijos. Los asesinos y las amenazas de asesinatos son en su mayoría fratricidas y las guerras son entre los descendientes de dos grupos de hermanos. Al principio del libro, los malvados Lamá y Lemuel planean asesinar tanto al padre como al joven Efi, y el diálogo aquí es notablemente sugerente de lo que pudo haber sido un conflicto similar dentro de la propia familia de José Smith sobre su veracidad. Y Lamán le dijo a Samuel: Matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano Nefi, quien se ha impuesto como nuestro gobernante y maestro, que somos sus hermanos mayores. Ahora dice que el Señor ha hablado con él y también que los ángeles le han ministrado. Pero aquí sabemos que nos miente y nos dice estas cosas y hace muchas cosas por sus artificios para engañar a nuestros ojos. No sabemos si José Smith de joven fue tratado con dureza por sus hermanos mayores. Lucy Smith nos dice que cuando tenía 14 años un arma fue disparada en la dirección suya con la evidente intención de matarlo. La bala se alojó en el cuello de una vaca, pero el misterio de quien disparó el arma nunca se resolvió. Puesto que los disparos ocurrieron en la puerta de su propia casa, uno no puede dejar de preguntarse si el joven José albergó desde entonces fantasías inconscientes o incluso conscientes de que el posible asesino era uno de sus propios hermanos. Pero ciertamente hay abundante evidencia de que se identificaba con el José del Antiguo Testamento, quien se salvó del impulso asesino de algunos de sus hermanos solo para ser vendido a Egipto. Sabemos que el hermano mayor de José, Jairón, se convirtió en un devoto seguidor y al final murió a su lado. Un hermano menor, William, fue alternativamente amigo y enemigo, y en años posteriores dijo una vez en la audiencia que Brigham Young: si tuviera que deshacerme de mi hermano, lo habría colgado hace años. La muerte del 19 de noviembre de 1923 del hermano mayor Alvin, en misteriosas circunstancias, merece más atención de la que le di originalmente. Lucy Smith nos dice que murió de una sobredosis de calomel prescrita por un médico inepto, aunque su descripción de los resultados de la autopsia sugiere una apendicitis. José Smith en su historia llamó a la muerte una gran aflicción. La circulación posterior de feos rumores de que el cuerpo había sido exhumado y disecado dio lugar a la exhumación real del cadáver del padre casi un año después del entierro original. Esta debe haber sido una experiencia familiar muy angustiosa. También sugiere la generación de muchas fantasías inconscientes de culpa y miedo. Almin murió solo un mes después de que José Smith le dijo a su familia del descubrimiento inicial de las planchas de oro. Justo en ese momento uno podía adivinar que la trama del libro Mormón se estaba construyendo en las fantasías de José Smith. El tema constantemente recurrente en el libro de Hermano matando al hermano parecía ser más que una mera coincidencia. La fantasía literaria es un antiguo dispositivo terapéutico utilizado por innumerables autores que no tienen ninguna comprensión de cómo o por qué trae algún tipo de alivio a las confusiones internas.
Ciertamente es notable que el comienzo del libro Mormón consistía en una historia de 6 hermanos, de los cuales dos son tan sanguinarios y malvados que son maldecidos por Dios con una piel oscura y sus descendientes siguen siendo un pueblo oscuro, sucio y repugnante. Una y otra vez a lo largo del libro, los hermanos oscuros luchan contra los hermanos blancos y casi siempre la lucha es entre los hombres blancos que creen en las visiones y los hombres oscuros que no. Finalmente, en una espantosa escena de genocidio, los lamanitas destruyen por completo a los blancos y deleitables nefitas. Aún así, el triunfo de los hermanos oscuros es temporal. Los héroes blancos Nefi y Mormón, con los que José Smith se identifica claramente, han grabado cada uno su historia sagrada y sus planchas están enterradas en la colina de Cumora para ser rescatadas eventualmente por José Smith. Así que al final toda maravillosa fantasía de la lucha fratricida se conecta a la ambición religiosa de José Smith y a su nueva imagen de profeta. También se expresa una nueva fantasía, la del gran líder religioso que resolverá el misterio del origen de los indios americanos y los traerá de vuelta al redil del cristianismo. Bueno, cada vez más importante el conflicto entre el hermano oscuro y el hermano blanco en el libro de Mormón. También parece relacionarse con el propio conflicto interno de José Smith entre el espurio mundo de la excavación por dinero y el sagrado mundo de la religión. Cerca del final del libro vemos el surgimiento de un nuevo héroe importante, Mormón, que tiene una marcada similitud con el joven profeta emergente, José Smith. Mormón, como José, es de gran estatura y tiene una visión a los 15 años. Y yo, a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, fui visitado por el Señor y por ver y conocí la bondad de Jesús. Mormón rechaza decididamente los sortilegios y hechicerías y la magia y el poder del maligno sobre toda la faz de la tierra y toma las armas contra las fuerzas del mal que las practica. Todo lo cual sugiere que en las escrituras de guerra entre los nefitas y las manitas, José Smith luchaba con su propio afecto por la magia negra de oposición a la magia sagrada de Jesucristo. Se puede seguir especulando que en un nivel aún más profundo de la conciencia, José Smith a través de su libro estaba trabajando en conflictos inconscientes sobre su propia identidad. Estaba verdaderamente bendecido por el Señor, divinamente ordenado y destinado a ser un profeta moderno, o era un mero registrador pagano, un embaucador y charlatán que juega con las artes mágicas, o peor aún, una criatura demoníaca que tenía fantasías de matar. Era en verdad la manita o nefita. Otro conflicto que vemos en la vida de José Smith fue insinuado en su libro sagrado. Este es el tema de la poligamia, que iba a abrazar con tanto entusiasmo a finales de sus 30 años. El libro de Mormón repudia la poligamia. El buen hermano Jacob la denuncia. Escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y ninguna concubina tendrá él. En la juventud de José Smith el impulso fue condenado, aunque más tarde explotó en el notable sistema de matrimonio plural, un sistema que serviría durante 3 generaciones como distintivo de su sistema religioso. El libro de Mormón provee casi tentadoras pistas para los conflictos que se desataron dentro de José Smith en cuanto a la verdad o falsedad de sus poderes mágicos y sus reclamos visionarios, pero solo sirve para sugerir la intensidad del conflicto, no para explicarlo. ¿Por qué se vio este talentoso joven obligado a transformar sus sueños en visiones, a insistir en que sus fantasías literarias eran historia auténtica grabada en plancha de oro, a sostener con firmeza que los jeroglíficos de los papiros egipcios que compró a Michael Charles eran en realidad palabras del patriarca Abraham? ¿Por qué se sintió obligada a recurrir a recursos tan obviamente transparentes como el escribir sobre su propia humanidad, tanto en su libro de Mormón y su visión corregida de las profecías bíblicas? Cuando se complacía en la profecía para sus propios seguidores, siempre un asunto peligroso tomaba riesgos especiales, pero era hábil en librarse del fracaso, como cuando explicó el fracaso de su profecía de que Oliver Cowdery había levantado una iglesia en Missouri diciendo: "Lo veo y así será". Pero José Smith era más que un mero predictor del futuro. Tenía la necesidad de descubrir lo espurio en sí mismo para probarse como profeta, documentando sus creencias de la manera más elaborada posible.
El conflicto interno básico de la vida de José Smith no era, creo, en un conflicto entre el hecho de que dijera o no dijera la verdad, sino más bien entre lo que realmente era y lo que más desesperadamente quería ser. Podemos ver las evidencias de esta lucha entre sus dos identidades dura durante toda su vida adulta, especialmente en aquellas ocasiones en las que parecía casi deliberadamente renunciar al papel de profeta y mirarse a sí mismo con humor y franqueza. Lo vemos brevemente en su entrevista con Josiah Quincy, en el sermón en el que dijo: "No quiero que piensen que soy justo porque no lo soy". En el sermón que da título a esta biografía y en su comentario: "Un profeta es un profeta solo cuando actúa como tal". Son estas declaraciones las que sugieren a muchos lectores que José Smith era un mero impostor, pero esos lectores suelen usar la palabra como un término de burla y desprecio, implicando una estafa y un fraude deliberados. En los últimos años, un tipo de personalidad descrito como impostor y un desorden de personalidad descrito de manera algo diáfana bajo el nombre clínico de pseudología fantástica han sido escritos extensamente por psiquiatras. La eminente doctora Phyllis Greenacre, por ejemplo, después de examinar las historias de varios célebres impostores, llega a la conclusión de que no eran mentirosos ordinarios, sino hombres de conflictos extraordinarios. Ella ve en ellos una lucha entre dos identidades dominantes en el individuo: la impostora temporalmente enfocada y fuertemente asertiva, y la a menudo sorprendentemente cruda y mal tejida de la que ha surgido la impostora. Dice, la extraordinaria y continua presión en el impostor para que viva su fantasía, lo que exige una explicación, una vivencia que tiene la fuerza de una ilusión. Y en el psicótico puede aparecer realmente de esa forma, pero normalmente se asocia con la conciencia formal de que las afirmaciones son falsas. El sentido de la realidad, que se caracteriza por una percepción peculiarmente aguda y rápida, una agudeza y una capacidad de respuesta extraordinariamente inmediatas, especialmente en el ámbito de la impostura. Sin embargo, el sentido general de la realidad está deteriorado. Los grandes impostores sostienen se basan en la fantasía omnipotente hasta la exclusión de la prueba de realidad. Son invariablemente buenos, suman y absolutamente dependientes de tener una audiencia. La impostura, escribe, no puede sostenerse a menos que haya un apoyo emocional de alguien que especialmente crea en ella y la alimente. Es la demanda de una audiencia en la que se refleje el falso yo lo que se refleje el falso yo, lo que hace que las imposturas a menudo se vuelvan de importancia social. Ella cree que la actuación del papel de impostor es en gran parte un intento de lograr un sentido de realidad y competencia como hombre. He evitado deliberadamente las etiquetas clínicas al describir el carácter interno de José Smith. El análisis del impostor de la doctora Greenacre no es necesariamente la clave decisiva de ese carácter, pero parece más adecuado como definición clínica que el paranoico de Bernard Devoto o el parapático de Kimball Young. Sin embargo, las tres palabras pueden ser usadas para definir cierto aspecto del comportamiento de José Smith. Mi considerable discusión sobre este problema con varios psicoanalistas ha servido para subrayar para mí las dificultades del diagnóstico clínico de un hombre muerto hace mucho tiempo, especialmente uno que fue apoyado por una audiencia con un apetito insaciable por lo sobrenatural, una audiencia que incluía sobre todo a sus propios padres. Y nos dice, José Smith fue objeto de un detallado y fructífero debate en un seminario sobre el liderazgo en Los Ángeles en 1969, al que asistieron los psicoanalistas Dr. Alfred Goldberg, Dr. Robert Down, Dr. Ernest Levin, Dr. Ian Castle, Dra. Martha Wolfenstein y el Dr. Gerald Aronson, así como el Dr. Victor Wolfenstein, Dr. Peter
Loe Wember y el doctor Arthur Slavin, de los departamentos de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de UCLA, de Los Ángeles. Continuemos. Uno no puede pasar por alto las evidencias obvias de patología en la vida de José Smith, pero las definiciones clínicas de 1970 no pueden superponerse fácilmente a las realidades sociales y políticas de 1840. El hecho de que José Smith, en la cumbre de su poder, estableciera un consejo de los 50 para gobernar su nueva teocracia y se hiciera coronar en secreto como rey del reino de Dios, lo que según él iba a revolucionar un día el mundo entero, parece hoy día un acto de megalomanía. Sin embargo, uno puede señalar fácilmente fascinantes paralelismos entre los planes de José Smith de un imperio occidental con él mismo como rey y los de Aaron Burr, que esperaba establecerse como emperador de México y de la mayor parte de Occidente. Definitivamente, tales ideas podían ser más fáciles de considerar entonces que ahora si renunciar a la realidad. Pero Occidente, tanto para Aaron Burr como para José Smith, ofrecía oportunidades para un imperio tanto real como imaginario, un hecho que el astuto colonizador Brigham Young demostró después de la muerte de José Smith. Aun así, la misma ligereza y salvajismo de la declaración de José Smith, a diferencia de la retórica controlada de Brigham Young, sugieren el grado en que José Smith estaba a veces realmente alejado de la realidad. En Missouri, se recordará, amenazó con pisotear a nuestros enemigos, convertirlos en una gota de sangre desde la montaña rocosa hasta el océano Atlántico, diciendo: seré para esta generación un segundo Mahoma, cuyo lema en el tratamiento de la paz fue el Corán o la espada. Así será finalmente con nosotros. José Smith o la espada. Desde la cárcel de Liberty escribió que renegados, mentirosos, sacerdotes, ladrones y asesinos, que son todos igualmente tenaces en sus oficios y credos, han derramado desde su maldad espiritual en las alturas y desde sus fortalezas del diablo un diluvio de mugre y fango y suciedad y vómitos sobre nuestras cabezas. El infierno, continuó, podrá derramar su furia como la lava ardiente del monte Vesubio o del Etna o de la más terrible de las montañas ardientes, y aún así el mormonismo perdurará. El agua, el fuego, la verdad y Dios son todas las realidades. El mormonismo es la verdad, Dios es el autor. Más tarde, en Nabú dijo: así me convertiré en una flecha lisa y pulida en la aljaba del Todopoderoso, que me dará dominio sobre todos y cada uno de ellos, cuando su refugio de mentiras falle y su escondite sea destruido. Y una carta a James A. Bennett: corto el nudo gordiano de los poderes y resuelvo los problemas matemáticos de las universidades con la verdad, con el diamante de la verdad, y Dios en mi mano derecha. Como hemos visto, en el último año de su vida fue de teniente general al mando de un ejército privado, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, rey del reino de Dios y marido secreto de unas 50 esposas. Su frenético matrimonio de al menos dos decenas de mujeres dentro de los 2 años anteriores a su muerte, combinado con su insistente negación de que practicaba la poligamia, sugiere un nuevo y siempre creciente conflicto moral, además de su continuo conflicto entre la fantasía y la realidad. Podía estar seguro de que nadie encontraría nunca sus planchas de oro. Podía esperar que nadie cuestionara su traducción del libro de Abraham. Podía esperar con confianza que la mayoría de sus seguidores siguieran aceptando sus revelaciones como divinas, pero su continua negación de la poligamia se expondría muy pronto como flagrante engaño. Cuando José Smith leyó la exposición de su poligamia en las páginas del Nauvoo Expositor, publicada por un hombre al que había respetado y reverenciado, debió sentir una ruptura de su propia imagen grandiosa y totalmente irrealista de sí mismo y de su papel en la historia. Reaccionó con rabia y destruyó la prensa, aunque normalmente no era un hombre destructivo. Fue un constructor de templos, ciudades y reinos, sobre todo un constructor de fantasía continua. William Lamb atacó esta fantasía con su simple, casi gentil exposición de la realidad. Un hombre llamado Lal lo había llamado a rendir cuentas.
como sus padres nunca lo habían hecho y él reaccionó con anarquía. Todo era extraordinariamente simbólico. Una sensación de depresión, presagio y fatalidad persiguió al profeta a partir de entonces, contribuyendo inexorablemente a su destrucción. Como hemos visto, fue destruido solo en cuerpo. Sus fantasías y mitos siguieron viviendo y siguen viviendo hoy en día como realidades para muchos mormones que ahora son cerca de 3 millones. Entonces, la época en que escribió el libro de Fan Brother. Cada generación trae varios nuevos William Lamb, un nuevo grupo de jóvenes intelectuales curiosos, una nueva falange de eruditos dudosos, pero la Iglesia mormona continúa sobreviviendo a su herejía, ya que ha sobrevivido al crecimiento de la ciencia de la antropología, con eruditos en cada universidad, excepto la que lleva el nombre de Brigham Young, por supuesto, que sostiene que el libro mormón es una fantasía. Hace mucho tiempo la Iglesia sobrevivió a la primera mirada erudita al libro de Abraham cuando Jules Remy en 1860 llevó los facímiles de los papiros a los eruditos de Louvre y se le dijo que eran documentos fúnebres ordinarios. Toda una galaxia de eruditos egipcios recibió los facímiles en 1912 del obispo episcopal F. S. Spalding. Ellos estuvieron de acuerdo con Theodule de Berian de 1860. Parece probable también que la Iglesia no será seriamente sacudida por la angustia del libro de Mormón de final de 1960. Esta comenzó con el descubrimiento por parte del profesor Acid S. Atilla de la Universidad de Utah de que los papiros originales comprados por José Smith no habían sido destruidos en el incendio de Chicago, como se había pensado, sino que habían encontrado su camino al Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. El profesor Atilla reconoció los facímiles que se habían publicado con el libro de Abraham y se descubrieron pruebas para rastrear la venta de los papiros por Emma Smith el 26 de mayo de 1856 a Anne Combs y finalmente al museo. El descubrimiento recibió mucha publicidad en la prensa mormona y cuando los 11 fragmentos fueron entregados a los santos de los últimos días en Salt City, muchos de los devotos pensaron con confianza que serían una prueba científica de las afirmaciones divinas de su profeta. La traducción de los fragmentos por los egiptólogos John S. Wilson y Klaus Baer del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y Richard Packer de la Universidad de Brown indicó, sin embargo, que algunos de los fragmentos eran pergaminos del libro de los muertos pertenecientes originalmente a una mujer egipcia llamada Ta Seremin y que otros eran del libro egipcio de la expiración, especialmente identificado por el profesor Baer como el permiso de expiración de oro. Los facímiles originalmente reproducidos en el libro de Abraham fueron etiquetados como una escena bien conocida de los misterios de Osiris, con Anubis, el dios con cabeza de chacal, que ministra al fallecido Osiris en el féretro. Y el trabajo detectivesco descubrió evidencia de que José Smith o alguien más involucrado en la publicación original del libro de Abraham había dibujado una cabeza humana en el facímil donde una porción de los papiros había sido arrancada. Una notable compilación de la documentación sobre los papiros apareció en 1968 en 2 números de Dialogue, a Journal of Mormon Truth, una publicación académica mormona no sujeta a la censura de los líderes de la Iglesia. Esta compilación incluía no solo las traducciones de los egiptólogos, sino también declaraciones de historiadores mormones oficiales y semioficiales. Richard P. Howard, de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reafirmó la postura de su Iglesia de que el libro de Abraham no era una publicación de la Iglesia y expresó sus dudas sobre la fiabilidad del libro de Abraham como traducción de registros antiguos, considerándolo más bien el producto de una mente altamente intuitiva. El profesor Ud Nibley de la Universidad de Brigham Young escribió a la defensiva. Hasta ahora todo lo que ha aparecido en la prensa sobre los papiros recién encontrados ha sido escrito por oponentes histéricos de todo lo mormón o por personas inocentes de cualquier prejuicio a favor de José Smith. Hemos visto algunos de los papiros que estaban en posesión de Smith, pero no hay evidencia de que los hayamos visto todos y es aparente que solo una pequeña parte de ellos tiene alguna relación directa con el libro de Abraham.
La controversia sobre los papiros se agudizó aún más en 1968 con la adquisición y publicación por Gerald Turner de una copia firmada del Egyptian alfabeto y gramática de José Smith, anteriormente desconocida, solo para los archiveros mormones, que resultó ser al menos tan perjudicial para las afirmaciones de José Smith como traductor como las traducciones de los papiros por los egiptólogos. Turner, junto con Grant Heward, al comentar las explicaciones específicas que José Smith dio sobre numerosos personajes egipcios, señaló que los caracteres de menos de 4 líneas del papiro constituyen 49 versículos del libro de Abraham, que contienen más de 2000 palabras. Su estudio indica que el libro de Abraham procedía en realidad de una parte de los papiros que ahora están siendo examinados por los estudiosos, y que la sugerencia del profesor Niblin de que el libro de Abraham se tradujo de papiros que aún no se han encontrado carece de fundamento. Lo que hace una complicación intolerable a la controversia del libro de Abraham es el hecho de que varias líneas del libro sagrado constituyen la base teológica de la discriminación de la Iglesia mormona contra los negros. En un pasaje notablemente confuso que José Smith declaró que Abraham había escrito que los faraones de Egipto no tenían derecho al sacerdocio, ya que provenían de los lomos de Canaán y Egiptus. La tierra de Egipto fue descubierta por primera vez, nos dice, por una mujer que era la hija de Canaán y la hija de Egipto, que en el caldeo significa Egipto, que significa aquello que está prohibido. Ahí están. Cuando esta mujer la descubrió, la tierra estaba inundada y después estableció a sus hijos en ella. Y así de Can surgió la raza que conservó la maldición en la tierra. Siendo pues Faraón de ese linaje que le impedía tener derecho al sacerdocio, a pesar de que los faraones de buena gana lo reclamaban de Noé a través de Can. A partir de este precedente escritural, la Iglesia mormona desarrolló a lo largo de los años un elaborado sistema de Jim Crow con respecto a los conversos negros. Aunque a todos los hombres blancos y orientales se les concedió el derecho a tener sacerdocio, este derecho fue negado a todos los negros, a gente de color. Tampoco se permitía a los negros participar en las ceremonias del Sagrado Templo. Incluso una pequeña fracción de sangre negra, si se describía, se consideraba motivo para quitar los privilegios del sacerdocio. En los últimos años, esta discriminación ha sido atacada por los negros y los defensores de los derechos civiles de los blancos, incluyendo muchos liberales dentro de la propia Iglesia. El liderazgo mormón ahora se enfrenta a un dilema de complejidad peculiar. Prestar atención a los egiptólogos significa repudio al libro de Abraham, lo que podía hacer que todos los libros sagrados de José Smith sean sospechosos. Darle a los negros el sacerdocio sin una nueva revelación o manifiesto también significa repudio implícito del libro de Abraham. Pero continúa negando a los negros los privilegios completos o la membresía en la iglesia sobre la base de un libro que es, que es manifiestamente sospechoso como historia. Le parece a un creciente número de mormones un proceso inmoral, ajeno a los ideales de la Declaración de Independencia y al mandato fundamental del cristianismo acerca de amar al prójimo como a uno mismo. Cada pueblo, en cierta medida, elige de su propio pasado lo que más desea seguir abrazando. La poligamia fue repudiada en 1890, en parte por fuerza externa, pero también porque se estaba volviendo cada vez más insostenible política, económica y moralmente. Eh, y- y- Los mormones nunca han dejado de hacer proselitismo con entusiasmo entre los aborígenes americanos, a pesar de que sin mestizaje los aborígenes conversos no se convierten, como prometió José Smith en una frase implícitamente hostil, en un pueblo blanco y delitable. Es evidente que el liderazgo mormón moderno todavía refleja la antigua gradación estadounidense de prejuicios raciales, con el hombre rojo decididamente por encima del negro, una gradación que se remonta por lo menos a Thomas Jefferson y a Patrick Henry, quienes abogaron por el mestizaje con los indios, pero no con los negros. Si la Iglesia mormona no modifica sus prácticas racistas, parece probable que sus futuros conversos sigan procediendo en gran parte como lo han hecho en los últimos años,
de grupos de derecha hostiles a los negros en cualquier circunstancia. De ser así, la alineación de los intelectuales de la Iglesia continuará. Esto sería una lástima, ya que muchos de ellos quieren permanecer en la Iglesia. Están profundamente comprometidos emocionalmente, se sienten atraídos por lo que les parecen virtudes especiales propias del pueblo mormón. El legado religioso de José Smith puede ser despojado de su abracadabra de magia y aún tener la suficiente fuerza para mantenerse por sí mismo, como lo demostró el erudito católico Thomas Odean en 1957 en su perspicaz estudio Los mormones. Como organización social, la Iglesia es un dinamo de energía inagotable. Queda por ver si el liderazgo mormón, ahora gravemente obstaculizado por su fracaso en jubilarse antes de envejecer los hombres en la cima de la pirámide, puede continuar dirigiendo este dínamo en la dirección del mejoramiento social y la comprensión social. No, no voy a dar mi propia opinión sobre esto último que hemos leído. Lo dejo a vuestro parecer. Eh, Ya no me queda más eh, que felicitaros de nuevo las Navidades. Feliz Navidad. Que Papá Noel nos traiga muchos regalos a todos, eh, creyentes y no creyentes. eh, Porque la Navidad, luego voy a publicar luego un vídeo en el que doy un mensaje navideño. Eh, bueno, lo dicho. No sé si la próxima semana habrá vídeo o no. No lo sé. Depende de lo atareado que esté y las cosas que tenga que hacer. Pero si no, seguro que a principios de enero sí que ya vuelvo otra vez. Y esta vez con el libro que escribió Pali Pepra. Leeremos capítulo a capítulo todo lo que Pali Pepra escribió en la época de José Mía Libro Humano. Nada más. Feliz Navidad, próspero año nuevo, sed felices, pasarlo bien. Hasta pronto.